13ª edición de Trayectorias tenemos el gusto de presentar a Norberto Puzzolo, artista, fotógrafo, docente, protagonista fundamental de la vanguardia artística argentina. A pesar de su decisión personal de no presentarse a salones, recibió importantes premios como el de la obra y trayectoria del Museo Nacional de Bellas Artes, el premio Conex, otorgado por la Asociación de Críticos de Arte, el Premio Nacional a la Trayectoria del Ministerio de Cultura de la Nación, y recientemente fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario. Además, es artista de la colección Castañino más Macro. Buenos días, Norberto. Buenos días, Alejandra. Bueno, buenos días a usted y gracias por venir a tener esta charla conmigo. Espero que sea fructífera. Lo primero que queremos preguntarte es cómo fueron tus inicios y si tenés referentes. Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que uno siempre tiene referentes, siempre se apoya en otro, ninguno nacemos de un repollo. Es decir, creo que todos tenemos a alguien a quien miramos. Es más, dije varias veces que hay una palabra que yo no creo, una situación, una circunstancia que no creo, que es el autodidacta, ¿no? Es decir, yo creo que nadie se enseña a sí mismo. Incluso, vos acabas de decir, el doctorado honoris causa, provoqué una sonrisa en el público, una sonrisa porque yo dije algo así como que uno podía desde autosatisfacerse a autoflagelarse, pero nunca enseñarse, ¿no? Es decir, uno siempre aprende de los otros, o sea, incluso con actitudes presenciales, como un maestro, con alguien yo no tengo educación académica, pero he aprendido de los otros, hasta un libro, una cosa impresa. Hay un montón de gente que no se enteró nunca de todo lo que uno aprendió, ¿no? Cuando empecé a hacer retrato a los retratistas que miraba y demás, uno siempre toma algo. Lo interesante es cómo eso que uno toma del otro lo puede reelaborar y lograr un producto que tenga, por supuesto, que algún rasgo parecido, algún rasgo siempre va a conservar, ¿no? Es como lo que también los ismos. Venían ismos de afuera cuando éramos jóvenes y tomábamos eso, del arte pop a las estructuras primarias, ¿no es cierto? O al action painting. Siempre había algo de un artista que se pareciese a eso. Lo interesante es cómo buscar uno de tener cierta identidad, incluida no identidad personal, sino también identidad de su propia realidad. Es decir, no es lo mismo un pintor que pinta en Nueva York que uno que pinta en Rosario. Y eso también he aprendido, ni siquiera es un invento mío. Eso también es un pensamiento de Juan Grela, que fue mi maestro, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus inicios? Creo que tuve suerte de toparme con gente interesante. Es decir, yo, por alguna razón que no hablo, que no digo, que me cuesta y que casi no viene al caso, vengo de un hogar humilde, pero donde la palabra mi hijo, el doctor, era lo principal. Es decir, se hacía todo para que los hijos estudiasen. Al punto que, bueno, tengo dos hermanos, un hermano y una hermana, y Alcira es estadística, y Rolando, mi hermano, es médico y contador, o contador primero y después médico. Y el chiste que también hice siempre es que éramos 3 hijos, 3 títulos universitarios, ¿no? Que me cubrieron, digamos, que me cubrieron. Pero claro, yo vengo de una época viví en una época muy particular que hoy no podría repetirse para nada, que es el estudiás o trabajás. Sí, uno podía entrar a trabajar como cadete, como ayudante, como, no sé, pibe, pero podía terminar como gerente. Creo que ese tipo de cosas para mí fue, bueno, lamento porque eso ocurrió hace muchos años y eso denota la edad que tengo, pero bueno, era otra realidad. Entré a trabajar en una imprenta, siendo muy chico, y di con una persona que me ayudó mucho, que confió en mí, vio que yo tenía algunas características, así que me gustaba, dibujaba letras, hacíamos diseño de cosas que hacía la imprenta, y bueno, me mandó primero a estudiar con Marcelo Dazo, me dijo que fuera, que fui muy poquito porque era una cosa muy conservadora, y yo venía, y esto sí, me olvidé decirlo antes de haberlo dicho, yo soy sobrino de Anselmo Piccoli. Si bien Anselmo Piccoli vivía en Buenos Aires, íbamos con mi abuela cada tanto a Bursaco, donde tenía su casa y su taller, había ya un contacto ahí de que él me había hecho pintar una naturaleza muerta que hace poco encontré, o ese librito que me regaló, que está por acá, que es pintura, me dijo, elegiste un libro de biblioteca y yo elegí uno de pintura cubista. Es decir, alguna intencionalidad había,
Vaya a saber por qué. Supongo que, bueno, como todo hogar gringo, la cultura era algo que más allá que mi papá era un trabajador y demás, es decir, eso de alguna manera circulaba, ¿no? Y bueno, y a los 15 años, que seguía trabajando en la imprenta, empecé en el taller de Juan Grela. Y por supuesto, creo que esta concatenación de conocer gente que me ayudó, me ubicó en un lugar bueno, vamos a decir, entre comillas. Yo podía haber terminado a otro lado, podía haberme arrimado a otro. Ahí a veces asumo alguna cuota que me enorgullezco. Es decir, bueno, la verdad que dentro de todo supe a quién arrimarme. Por eso también a veces es importante, ¿a quién me arrimo? ¿Quién me interesa más? ¿De este lado o de este lado, no? Y bueno, ahí me arrimé, podría decir que me unieron, como dije varias veces, los muchachos del taller de Juan Grela, que eran Renzi, Favario, Bortolotti, Gatti, y ese paso por el taller de Grela me dio esta unión a este grupo, bueno, todos los demás gente que venían por la Libre, otros venían de la Facultad de Bellas Artes, como Mimi Escandé, Graciela Carnevale, y los que venían por su cuenta, como Naranjo, el Negro Buglione. Lamento si no nombro a todos, pero bueno, está la lista, se ha escrito mucho sobre eso, así que son ultra conocidos. Y creo que esa reunión con esta gente me ubicó en un lugar donde, bueno, yo empecé a producir y de alguna manera han sido mis referentes, ¿no? Al punto que después de esa ruptura del grupo y demás, bueno, está bien, vino la larga noche del 76, no es poca cosa eso. Pero esa formación en grupo fue tan fuerte que a mí trabajar solo me costó mucho realmente. Sí, una formación súper interesante porque Juan Grela era un tipo, según cuentan sus discípulos, muy riguroso en su enseñanza y también generó un espacio de reflexión, de debate sobre el arte que permitió que se hicieran un montón de cosas que, bueno, ahora vamos a ir viendo. Sí, yo creo que nosotros fuimos producto del taller de Juan Grela. Lo que pasa es que él después, en algún momento, ¿cómo decir? El hecho que nosotros dejáramos de pintar también eso le tiene que haber dolido como padre, digamos, que sus hijos no sigan ese camino. Pero él seguramente más de una vez reconoció que fue el gran impulsor de eso, ¿no? Que fue el gran impulsor de esa libertad que nosotros tomamos. Cuando sabía que iba a venir acá, íbamos a hablar de Grela, recordé una anécdota que decía mucho, no recuerdo, que sí, que es increíble. Claro, tiene que ver con estos 15 años míos, ¿no? Un chico, es decir, un pibe. Y todo lo que yo hacía en el taller de Grela tenía objeciones, tenía cuestiones para modificar, corregir, no está bien, esto no es así, la línea recta de tal, la línea curva, la línea libre, el plano tal. Bueno, siempre había una objeción de que no estaba resuelto el ejercicio. Y había una señora, que recuerdo el nombre y todo, pero de la alta sociedad, que todo estaba bien. Y un día me animo a encararlo al maestro y decirle, no sé si me acuerdo si le decíamos Don Juan o Maestro Grela, alguna de esas maneras le decía, o Señor Grela. No puede ser que todo lo que yo haga siempre esté mal y esta señora todo lo que hace está bien cuando yo veo que tampoco, me doy cuenta que tampoco es tan perfecto. Y me llama aparte y me dice, mira, me emociono mucho, me llama aparte y me dice, mira Norberto, yo tengo alumnos para comer y alumnos que quiero que sean artistas o pintores, ¿no? Me pareció una anécdota muy, muy fuerte porque también implicaba lo que él ponía en uno. Es decir, no es simplemente escribir en el pizarrón con una tiza y copien esto, ¿no? Es decir, cuánto ponía en vos o cuánto ponía en el alumno, porque lo interesante de, a lo mejor de la anécdota para mí en la cosa personal, es decir, que si alguien me decía eso, es que alguna expectativa tenía. Más allá de lo que podía resultar después, qué sé yo qué puede. Pero alguna expectativa había en eso, ¿no? Y después de un periodo de arte pictórico expresionista tuyo, vos ingresás y haces piezas que donaste al museo, que son las famosas estructuras primarias. Nosotros, en nuestra colección está Pirámide Virtual con Visión Exterior e Interior, las estructuras primarias 1, 2, 3 y 4, y otra obra que se llama Un cuarto de volumen total, un octavo de volumen total, que son como unos cubos muy sintéticos. Estas estructuras primarias también en esa época, en el 67, sucedían en Norteamérica, que producto del avance y la industrialización, son obras
enormes, hechas con materiales industriales y esmaltes sintéticos. Y la pregunta es, ¿cómo ingresaste para realizar ese tipo de obras y cuál fue el motivo de la donación hacia el museo? Justo estos días estoy viendo, porque tengo que hablar sobre Rosario 67, la muestra donde primeramente se mostró esa estructura pirámide virtual. Y lo interesante, lo que realmente me movilizó mucho para empezar, es que Parpagnoli, que era director del Museo de Arte Moderno, que nos invita a exponer en Buenos Aires en la Semana de Arte Avanzado, dice algo así como: hay movimientos que generan artistas y hay artistas que generan movimiento. Y creo que el grupo, no hablo de mí en persona, sino todo el grupo se identifica con las dos variantes, ¿no? Hay movimientos que generan artistas. Yo creo que nosotros, hay que ubicarse en la época, años 60, mediados de los 60, la información era muy fragmentada, ¿no es cierto? Es decir, llegaba a lo mejor Juan Pablo Renzi, que era el más informado del grupo, o alguna de las chicas, como le decíamos, los del taller de calle Tucumán, con otra información, y uno ávidamente tomaba eso de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? No había internet, no es que hoy uno se entera enseguida que está haciendo alguien en la otra punta de China, ¿no? Bueno, evidentemente sí estamos informados de los últimos movimientos. Y lo último que ocurría después de la pintura de acción, o el arte pop, que siguieron varios trabajando en eso, como Fernández Bonini y demás, las estructuras primarias que había estado en la muestra en el Jewish Museum, que en el año 2014 volvimos a exponer varios de nosotros como otra muestra que fue un homenaje a la primera, fueron otras estructuras primarias. Nos invita, como digo, el director del Moderno, Parpagnoli, y Jorge Glusberg a la Sociedad Hebraica, que se llama, que al año siguiente de lo que había ocurrido en Nueva York con la gente que hacía estructuras primarias, donde casi diría que el que más recuerdo, el más importante, es Sol LeWitt, que estaba en Buenos Aires esa semana también, que estuvimos con él y todo, nos invita y trabajamos en estructuras primarias. La vanguardia puede ser muy criticable, puede ser discutido esto, era hacer lo último que llegaba. Lo que sí dije antes, y lo repito ahora, para mí siempre fue importante lo último que llegaba, pero yo no era un artista norteamericano, no era un artista de Nueva York. ¿Cómo adaptaba eso a esta situación, ¿no? Bien o mal, no lo sé. Bien o mal lo hicimos, no lo sé. Lo que sí sé, que hice esas estructuras, las dos estuvieron expuestas en Buenos Aires. La del Museo de Arte Moderno la compró Isidoro Little, como compró casi toda la obra de esa muestra, pero fue a parar un galpón cuando fallece y se destruyó todo. ¿Cuál es la primera estructura que hiciste de todas? Esa pirámide virtual con visión exterior. En realidad mira, voy a decirle esto también una anécdota simpática, para que pintar también qué era para uno, qué vivía. Nosotros no trabajamos ninguno para la posteridad, es decir, no había por lo menos en lo personal, no quiero hablar por los demás, porque cada uno que diga qué sentía, porque todo recuerda una construcción. Entonces estoy hablando yo, y a lo mejor lo que estoy diciendo es totalmente diferente a lo que diría otro. No sé cuál de las dos es verdad. A lo mejor es la del otro, no mía. Glusberg nos cita en el Hotel Riviera. Glusberg es un tipo con una empresa muy grande de iluminación y todo. Y yo me presento con un paquetito hecho de papel de diario, con una maquetita en cartón, que es lo que yo digo, la negra amarilla, que le digo el taxi, que ha estado expuesta en el museo varias veces. No sé si estructura 1, 2, 3, no recuerdo el nombre de esa, cómo es. Y me presento con diario y ahí me elige también para esa muestra en la Sociedad Hebraica. Se llamaba Estructuras Primarias 2, porque era un homenaje a la que había ocurrido el año anterior, en el 66, en el Museo Judío de Nueva York, que habían estado todos los grandes artistas de las estructuras primarias poniendo. Ahora, en una charla una vez con Mimi Escandel sobre las estructuras primarias, ella hablaba que era como una ruptura con la tradición. ¿Vos lo sentiste un poco así? Porque meterte en el espacio, en esas casi instalaciones tan grandes, esas esculturas enormes, saliendo de lo pictórico con lo que sucedía en Rosario en los grupos en esa época más tradicionales, ¿lo sentiste como una primera ruptura? Totalmente, totalmente. Primero empecé a trabajar con volumen, como bien dijiste, trabajar en el espacio, pero sí creo que tenía muy claro que no eran esculturas. Nunca nos sentimos escultores. No había nada que eran cosas geométricas muy simples, creo que hay algunas que son realmente sintéticas, como el cubo de aire de Juan Pablo Renzi, que es simplemente las aristas. Recuerdo una obra que a mí me impactó mucho de Eduardo Favario, que era
simplemente un cubo, algo así tensionado por el cambio de posición. Y es realmente, un cubo es una cosa plana, todos los lados iguales. Si lo pones de punta, empieza a tener una tensión importantísima, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de los dos cubos míos, que son dos cubos iguales, chiquititos, pero cambian a través del título, es decir, apoyándose, que muy toma después lo del arte, lo que fue el arte contemporáneo, donde el título resignifica la obra, ¿no? Porque acá, si uno lee el título, cada cubo genera un tamaño diferente, es decir, es una parte X de una cosa total, ¿no? Por supuesto que ha sido una ruptura muy grande, y comenzamos a esta cuestión de un arte, si bien había materia, porque eran madera, eran estructuras y qué sé yo, ya medio como escapándole primero al plano, ¿no es cierto? La cuestión del plano, la cuestión de, incluso, creo que cuando yo digo de esto de anclar a nuestra propia realidad, creo que muchas de las cosas que nosotros hicimos en toda esa época estaban, ¿cómo decir?, generadas o realizadas para que nadie las quisiese comprar. Es decir, nadie iba a querer tener eso en su casa. ¿Por qué? Porque, bueno, se asociaba con todo nuestro pensamiento de que el arte... A ver, sería una larga muy charla esto de si el arte ha muerto o la pintura ha muerto. Por supuesto que la pintura no murió nunca, como no murió el dibujo, como no murió nada. Es una manera muy sintética, es decir, de decir algo para decir, bueno, qué es lo que no nos interesa a nosotros en ese momento. Es decir, el cuadro era un objeto de cambio que podía comprar alguien que tuviera dinero, es decir, era una mercancía, era una cuestión que decoraba, y todo esto era casi cosa de ruptura, casi de cosa de choque, ¿no? Que si bien había una crítica que lo aceptaba, como dije bien, Jorge Luber, o el director del museo, el Ditela, no hablar del Ditela, ¿no es cierto? Esto también ocurría en el Ditela. Era una cuestión de ruptura, es decir, los jóvenes rompían con una forma de trabajar que había sido hasta ese momento el arte plástico. Yo recuerdo, yo no participé, yo todavía no exponía, pero recuerdo Renzi o los muchachos, los cuatro, Renzi, Favario, Bortolotti, Gatti, supongo que los cuatro participaron del Salón de Arte que hacía Canal 3 en ese momento, y siempre recuerdo que las bases decían que podían tener volumen hasta 3 centímetros. Es decir, es así, es decir, te dejo, pero, ¿viste? Y acá, bueno, el volumen era 20, 10, 1000 centímetros, qué sé yo. La gente se podía pasar entre la obra. Es decir, creo que había una reacción a una acción, o sea, a un mandato, vamos a decir, ¿no? Había una reacción a un mandato. En los 60 te incorporaste al grupo de arte de vanguardia, con el que realizaste exposiciones colectivas, acciones, manifiestos que se enfrentaron al campo artístico local y manifestaban una voluntad de impulsar un cambio profundo en el arte. Ese grupo ya estaba constituido con personas que vos ya nombraste, que conociste en el taller de Grela, Favario, Renzi, Gatti. Lo que queremos preguntarte es, ¿qué recordás de ese ingreso al grupo y de tus primeras acciones con ellos? Yo varias veces dije que yo no me incorporé al grupo, a mí me incorporaron. Y lo digo como una especie de agradecimiento, una especie de reconocimiento a estos compañeros. Yo era más joven, es verdad, y cuando uno dice que era más grande, también uno piensa de ahora en los 25, 27 años, 31, eran muy jóvenes todos. Muy jóvenes todos, es decir, a lo mejor el más grande era el más grande Rubén Naranjo, que ya tenía, o no sé si al poco tiempo ya tenía 2 nenas, entonces eran más grandes, pero más grande quiere decir 40 años, qué sé yo, 40. Realmente creo que todos éramos muy jóvenes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una noche me invitan al taller que era El Gallinero, en San Martín, pasando, creo que Uriburu hay una cortada, y tenía una especie de altillo, los 4 muchachos estos, Renzi, Favario, Bortolotti y Gatti, y me invitan, yo era menor, por supuesto, es decir, vivía con mis padres, y me invitan a ver las obras. Me siento como estoy sentado ahora, y Renzi me ponía los cuadros adelante, y el que me mostraban sus obras, ¿no? Es decir, y yo era casi el crítico de las obras, no sé. Y Favario, yo te dije otra vez, Favario me sirvió un café. Bueno, creo que, no sé, tocaba el cielo con las manos. Es decir, Favario me servía café, el otro me mostraba las obras. Eran los muchachos
para mí, los que trabajaban en arte, que admiraba, que me hubiera gustado parecerme o hacer algo semejante. Y como contrapartida de eso, recuerdo, digamos, no reto, pero sí la preocupación al día siguiente de mis padres, porque volví muy tarde esa noche y yo era un chico, no sé, habría tenido 16, 17 años. Era otra época, no pasaba nada, pero no sabía dónde había ido, digamos, ¿no? Y vivía con ellos. Cualquier padre, supongo que... pero yo volví así como... Sentí que ese día yo estaba incorporado al grupo de vanguardia, ¿no? Sentí que ese día era... ojalá me acordase la fecha, ojalá tuviese la fecha exacta del día que me nombraron caballero. No solo eso, sino que vos después, cuando se hace el ciclo de arte experimental en el 68, vos inaugurás con la muestra de las sillas. Bueno, y para llegar a hacer esa obra se habrán dado muchos debates, reflexiones. Bueno, contanos un poco sobre ese momento y cómo fue que a partir de esos debates, o cuáles fueron esos debates, vos llegás a hacer esa instalación en ese lugar tan particular, ¿no? Yo soy el primer que salgo sorteado, tengo que comenzar. Y evidentemente esa obra es mía, yo la firmo, está en colecciones extranjeras y ahora está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, y me parece una cuestión de reconocimiento, decir que esa obra no hubiera sido posible si no hubiera sido en grupo. Yo creo que la interrelación con el grupo, las charlas con el grupo, lo que decía uno, lo que decía otro. Por supuesto que el grupo también tenía divisiones. Había quienes eran más formales y había quienes eran más conceptuales, ¿no es cierto? Y esa obra empiezo, yo creo que es una forma muy tímida de comenzar a decir, bueno, el arte no está más en las paredes, el arte está en la calle. Entonces simplemente una platea para mirar lo que ocurre afuera. Y afuera ocurrían cosas, se citaban los movimientos estudiantiles, lo que ocurría Estábamos en plena dictadura, ¿no es cierto? Y yo lo reconozco como una cosa que tampoco es la revolución, pero creo que ese proceso que hubo es lo que después termina en la obra de Graciela Carnevale, que es la vidriera, ¿no? Ya una cosa más con violencia, con cosas... Pero también, yo nunca hablé con ella de esto, pero también es parte, digo yo, de ese proceso, donde cada uno se va retroalimentando del grupo. El grupo para mí fue importantísimo, ¿no? Cuando yo veo esa obra, cuando la veo a la distancia, también analizo cuántas cosas de lo clásico o de lo que había aprendido hasta ahí, porque si uno toma la platea de silla, va a ver que es un ritmo simétrico. Si uno toma que enmarqué la vidriera, es un cuadro, ¿no? Es decir, le pongo un marco de afuera y de adentro a la vidriera, es un cuadro. Y recuerdo que había alguna otra cosa más que me llamaba la atención, que tenía que ver con lo que había aprendido en plástica, pero incorporado en lo volumétrico, ¿no? Es decir, no había una ruptura total. Es decir, claro que creo que la visión de lo que ocurría en arte, esta anécdota que voy a contar después, si quieren la borran, no voy a hacer el nombre, porque es un artista que fue reconocido, creo, en Rosario, no sé si ya tiene tanto, acá en casa hay un cuadro ahí, se cruza con Piccoli en Buenos Aires y Piccoli dice, ¿qué está ocurriendo, Jean? ¿Qué pasa en Rosario? Y no sé, qué sé yo, hay un puto de pelo largo que está haciendo una silla contra una vidriera. Esa era la visión que tenían los consagrados, artistas que eran de la Escuela de Bellas Artes, que tenían prestigio, digamos, de lo que ocurría con los jóvenes. Es decir, evidentemente es muy diferente lo que ocurrió con los chicos de los contemporáneos hoy, que son muy aceptados por la institución, muy aceptados por la galería, muy aceptados. Es decir, los chicos de arte contemporáneo no tienen que, por más que sean de mucha ruptura muchas cosas, ¿no? Es más, es decir, puedo no entender muchas cosas que se hacen. Sí, a veces, como le digo a algunos colegas que reaccionan demasiado, digo, sí, puedo no entenderla, pero tengo que ver por qué se hace, ¿no? Tengo que reflexionar, porque si se hace, por alguna razón es. En todo caso, eso me memoriza pensar. En el asalto a la conferencia de Romero Brest, junto a Juan Pablo Renzi, que vos nombraste, y Rodolfo Elizalde, entraron a hacer una encendida declaración interrumpiendo la conferencia. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento? Bueno, tengo un recuerdo como una acción. Yo creo que todo lo que hacíamos, de alguna u otra manera lo encajábamos
más allá que la historia lo recoja o no, lo encajamos como obra, ¿no? Siempre pensándolo como obra. Creo que todo lo que hacíamos, incluso este asalto a Romero Bress para devolver el dinero al Ditela, porque también tiene que ver con este proceso que decía de comenzar tímidamente con la silla y terminar en la obra de Graciela Carnevale, también tiene que ver con ese proceso, no sé, es una palabra demasiado trillada, toma de conciencia, no sé, pero de proceso, digamos, de proceso de ir entendiendo determinadas cosas. Entendimos que el Ditela, de alguna u otra manera, representaba determinados intereses que no era lo que nosotros queríamos compartir. Y entonces se decidió, se votó, devolverle la plata a Romero. Digo que yo no estaba de acuerdo. Yo creo que una vez que teníamos ese dinero, que era mucho para la época, era para usarlo para otras cosas. Había cosas más interesantes, más, no sé, no voy a decir para qué, y ni siquiera para arte, pero podría haber sido, esa plata se podría haber aprovechado y no devuelto al Ditela. Pero bueno, ganó la mayoría. Y entonces, ¿cómo se le devolvía? Qué mejor que invadirle la charla, la conferencia que daba en Amigos del Arte. Un grupo de señoras, fundamentalmente, que nunca iban a ver nuestras obras. Es decir, que nunca iban a ver nuestros trabajos. Pero sí venía Romero, porque era Romero Bress, a explicarle qué era la vanguardia. Y entonces cortamos, sacamos los tapones, se apaga la luz, y en la oscuridad se lee una proclama muy encendida, está por ahí, está el texto, yo no lo recuerdo todo, y se termina vitoreando el arte de la revolución y el Che Guevara, creo, o la revolución cubana, no recuerdo, muy de la época, porque también decir todo esto, si uno no se ubica, que todo esto que pasaba era la guerra de Vietnam, hoy podemos discutir la revolución cubana de tantos lados, ¿viste? Después de 60 y pico años, qué sé yo, 70, no sé, pero claro, era el momento histórico es lo que uno lo envuelve como hoy, con lo que pasa hoy, y discutimos lo de hoy, qué sé yo, dentro de 30 años, cómo veremos lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y se asalta, y creo que lo interesante, por lo menos en mi recuerdo, es que cuando vuelve la luz, cuando se vuelven a poner los tapones y vuelve la luz, Romero dice algo así como, venía a hablar de vanguardia, esto es la vanguardia. Y entonces yo sentí que gluk, 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 nos fagocitaba, porque, es más, cualquiera, lo escribo, creo que en el video de Tucumán, en el recuerdo de Tucumán lo digo casi textual, es decir, cualquiera hubiera pensado de que era una acción preparada. Cualquiera hubiera pensado que le hicimos la acción para que él pudiera hablar de vanguardia, ¿viste? Bueno, esa fue la cuestión de devolver el dinero, y a partir de ahí, ese afiche que yo hice para mí, porque sí, porque trabajaba en una imprenta, y entonces me imprimieron ese afiche, que a lo mejor ustedes se lo recuerdan, con una foto mía, con una silla, y que dice la nombre arriba, los textos al costado así, decía auspiciado por el Instituto de Ditela a un lado. Y a partir de ahí el afiche llegó a decir ciclo experimental de los dos lados, porque ese afiche, que yo hice para mí, no había ninguna intención de continuar, a los demás muchachos y chicas les gustó, del grupo les gustó el afiche, y continuamos, cada uno elegía un color y una foto. Claro, porque vos hiciste todos los afiches del ciclo. Claro, pero el nacimiento de ese afiche no había una intención de que fuera el afiche del ciclo. Gustó el que había hecho yo para mi muestra, porque como trabajaba en una imprenta tenía la posibilidad de hacerlo, seguramente el patrón me lo imprimió gratis, o no sé, me lo hizo a un costo, o no creo, porque yo no tenía un peso, así que no creo que, seguramente me lo regaló. Y entonces después, como gustó el afiche, era realmente, servía para eso, vamos a decir, cada uno le ponía una foto y un color y se imprimía algo parecido. Quedó la colección esa. Todo este proceso culmina en Tucumán Arde, en noviembre del 68, obra emblemática de la vanguardia artística política de la década del 60. Nos gustaría que nos cuentes cómo viviste esa experiencia. Indudablemente, creo que para todos fue una experiencia muy, muy fuerte, porque todavía al día de hoy seguimos hablando de eso, ¿no? Incluso por mis características, por mi forma de ser, a veces no siempre veo el vaso medio lleno, a veces lo veo medio vacío. Incluso creo que esta cuestión de que el mayor recuerdo de uno, de su trabajo, sea algo que ocurrió hace 50 y pico años, también a veces es preocupante, ¿no? Porque uno siguió vivo, trabajando, haciendo cosas, pero evidentemente eso tuvo
un momento histórico, como dije antes, un momento histórico muy particular, creo que se adapta a esta frase que dije cuando comenzamos a hablar de Hugo Parpagnoli: hay movimientos que engendran artistas, artistas que engendran movimiento. Al año siguiente, de hacer Rosario 67, nosotros estamos engendrando un movimiento, ¿no? Y me resultó muy llamativo esa frase, porque realmente creo que, así como hablamos de pintura de acción, pop art, estructuras primarias, creo que ahí, en ese punto, fue cuando encontramos una manera de expresarnos que nos ubicaba como artistas de esta realidad, ¿no? Creo que no, si bien tenía, como todo, como dije al principio, nada nace de un repollo, es decir, por supuesto, la teoría de la comunicación de McLuhan, una cantidad de cuestiones que tenían que ver con la sobreinformación de un hecho, creo que era algo que no se había hecho todavía en el ombligo del mundo, ¿no? en el centro del arte mundial. O de otra manera, no sé, pero no así, incluido con algo que para mí, dicho hoy, lo hago con mucha aclaración, con mucho cuidado, porque como dije también hace un momento, este país pasó por una dictadura sangrienta, con 30.000 desaparecidos, con cosas realmente dramáticas, con niños apropiados y demás. Entonces, cuando uno habla de riesgo en aquel momento, tiene que ser muy cuidadoso. Lo que pasa es que no sabía lo que iba a pasar después. Entonces también estábamos en dictadura y había un riesgo de lo que estábamos haciendo. Yo creo que lo de Tucumán, que fue muy fuerte, evidentemente, y por eso se sigue hablando, hubo algo que no previmos, y no sé tampoco si se podía prever, que era, no había el después. No había después, ¿no es cierto? Y el después es lo suficientemente dramático como para lo que le pasa a Eduardo Favario, que sí, él siguió en una cuestión donde termina asesinado, ¿no? Es decir, entonces la pregunta ¿es el más coherente del grupo? Y de alguna manera sí, pero también es el precio de la coherencia. Es decir, no sé, me cuesta mucho, a lo mejor lo que estoy diciendo es muy inconveniente, no está bien, o lo estoy diciendo mal, no sé, pero es algo que no he vuelto a hablar con nadie, y a Eduardo lo quise tanto, que bueno, por supuesto que produce mucho dolor, pero y los demás que no poder trabajar o qué sé yo, a lo mejor fue la única manera de poder reaccionar frente a ese hecho, ¿no? Pero en ningún momento previmos lo que ocurría después. No se podía seguir trabajando haciendo cosas como esa, es decir, no había lugar para el arte, ya habíamos llegado a tal nivel de estirar la cuerda que creo que no había lugar para otra cosa, ¿no? Por eso creo que, bueno, algunos empezaron a producir enseguida, bien, qué sé yo, cada uno decide su vida lo que quiere, a otros llevó más tiempo, otros transitar la dictadura también no fue nada fácil, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son las circunstancias que a lo mejor la pueden analizar más ustedes que uno desde adentro. Es decir, durante Tucumán Arde soy sorteado para el servicio militar. Y eso no era algo sencillo, ¿viste? Es decir, me iba al servicio militar. Acá el jefe de policía decía que todos los de Tucumán eran marxistas, qué sé yo qué, y bueno, entonces, por supuesto que había un temor en eso. Yo no sé cómo fue el proceso de ellos mientras yo estaba en la colimba. Cómo fue. El proceso evidentemente fue de desarme, de que no se podía seguir trabajando, ¿no es cierto? Pero bueno, mi circunstancia creo que en un punto fueron diferentes en eso, es decir, yo me he sorteado y salí apto, lo cual no me gustó nada, ¿no? No me gustó nada como el servicio militar, es decir, una cosa tremenda, una cosa... Yo no la pasé mal porque me acomodé como dibujaba, me ponían a ese plano que si bombardeaban allá, la bomba iba a caer 500, lo hacíamos a mano alzada, una brutalidad de toda brutalidad, ¿no? Pero bueno, me pude acomodar ahí, pasar así desapercibido el tiempo que me tocó estar ahí adentro, ¿no? Cuando yo digo que no trabajé desde una edad muy importante para el ser humano, que son entre los 20 y los 35, siempre lo sufrí mucho eso, lo sufrí mucho porque la edad así, qué sé yo, cuando uno realmente es joven, ¿no? Después ocurrió que en la muestra del Parque de España del año 2010, creo que fue, Rodrigo Alonso insistió en que yo mostrase, y yo no sé por qué sabía de eso, porque tampoco había mucha comunicación de que yo tenía eso, pero él insistió en que sacase todo lo que tuviese en el archivo, la foto publicitaria,
y las fotos de periodismo, que yo he trabajado en los 2 diarios que trabajé, Noticias y El Mundo. Y por supuesto que la discusión era que eso no se podía mostrar, que eso era... ¿Por qué no se podía mostrar? Porque yo tengo clarísimo que cualquier cosa que yo haga en arte, así sea una porquería biónica, se trasunta en prestigio, para un lado o para otro, pero hizo tal cosa, ¿no? Así se ha criticado, ¿viste? Bueno, entonces, que eso se volviese prestigio hacia mí, una foto donde había compañeros que ya no estaban, con gente que había sufrido, hechos muy dramáticos, yo no quería exponerla. Pero insistió, y bueno, no recuerdo por qué razón dije sí, y hoy se lo agradezco muchísimo. Se lo agradezco muchísimo a él, se lo agradezco mucho a Adriana Lauría, que las volvió a exponer en Buenos Aires, en el Parque de la Memoria, en San Juan, en el Museo de San Juan. Es decir, ¿por qué? Porque no solamente tomé conciencia que esas fotos servían para mostrar, como dijiste hace un rato, el ojo, mostrar algo que había ocurrido, porque podemos discutir todo el día o varios días que la fotografía es documento o no es documento. Es decir, yo creo que las fotografías son parcialidades, porque yo mismo cuando tomo la foto corto acá y puedo decir que ella está sola en esta sala y resulta que están ustedes allá y la saqué, ¿no es cierto? Pero bueno, sirvió para que otros vieran cosas que habían ocurrido y a mí en lo personal para llenar un hueco que sí había hecho algo. No sé qué grado de importancia, no sé qué grado. Alguna evidentemente tiene porque parte de ese archivo fue digitalizado por el Museo Nacional de la Memoria en la ex-ESMA, lo cual quiere decir que algún valor había ahí para que otro consulte sobre la historia reciente argentina. Y eso agradezco tanto que me haya insistido, porque si no hasta el día de hoy no hubiera mostrado nada, ¿no? Bueno, esas fotos tenían una serie de connotaciones desde el medio donde eran publicadas. No había autor, por eso también me costaba mucho mostrarlas, porque en ese momento no había una autoría, no había pie de foto. Es más, yo era corresponsal en Rosario de todo lo que ocurría en esta zona, desde acá, Villa Constitución, San Nicolás, qué sé yo. Y también me pone en un lugar donde mi coquetería se ve afectada, porque me pone en un lugar de muy viejo. No había forma de transmitir una foto a Buenos Aires. O se mandaba en el avión de la que salía a la tarde, y se podía mandar una copia, se veía a tiempo, se revelaba, había incluso una forma mono revelado que era dentro del mismo propio tubito de la foto, se secaba con alcohol, con secador, de cualquier manera. Por eso también me agrada que los negativos estén conservados, porque eran tan maltratados que es difícil. Es más de una vez pasó que por el agua caliente que salía de la canilla, había unos rollos rusos que se llaman Orwo, me acuerdo, que hacían la emulsión, hacía se caía todo el suelo, no te quedaba nada, el rollo limpio. Por la forma mala que se trabajaba, porque no había tiempo. Entonces, cuando había muy poco tiempo, yo hacía chac 2 veces, es decir, cortaba después un par de negativos, me quedaba con alguno y otro los mandaba a Buenos Aires. Cuando había un poquito más de tiempo, se hacía una copia, 2 o 3 copias, se mandaba la copia y me quedaba el rollo. Por eso está muy parcializado el archivo, muy fragmentado, ¿no es cierto? Faltan muchas cosas. No había forma de transmitir la foto. Sí me interesaba mucho que esas fotos, que yo digo que trabajé para esos diarios, fueron utilizadas y de hecho en ese momento se utilizaban para otros medios que circulaban, ¿no es cierto? Cuando empecé a trabajar en la imprenta, tuve conciencia que yo iba a tener una condena a cadena perpetua de trabajo forzado. Entonces, podría haber buscado un trabajo sencillo, qué sé yo, poner un kiosco, no sé, vender chocolatines, no sé. Pero dije, no, a mí el trabajo me tiene que ser una cosa que me agrade. Y acá también viene un agradecimiento muy grande a la vida, a mis padres, a la gente que me rodeó, porque esto que yo digo no es meritocracia. Yo digo tal cosa y la logro. No. Uno dice tal cosa, como es el dicho que dicen los creyentes, el hombre propone y Dios dispone. Me propongo esto, ahora lograrlo no es que, el vivo lo logró. No. Es una cuestión de que, bueno, se me dio de esa manera de poder trabajar en cuestiones que me agradasen y por otro lado que pudiese aprender algo, que eso me sirviese para aprender. Cuando yo me pongo a trabajar, tanto en los retratos, que miro a los grandes retratistas, Anatole Saderman, Anne-Marie Enrich, y trato de copiar las iluminaciones, cómo iluminan duro, cómo iluminan blando, cómo ponían, por qué salía luz. Bueno, y hago esta experiencia de fotografiar a los pintores yendo a su estudio sin ninguna luz, con la luz que tuviesen. A veces modificaba un cachito, le decía póngase así para que la ventana le dé un poquito, pero nunca usar
ni flash, ni luz, porque a ver cómo representaba eso que yo veía, y que por supuesto había dicho que la pintura no era más, que estaba en contra de la pintura, pero eso era trementina, esa situación de estar dentro de los talleres. No sé, uno vuela cuando está en el taller de un pintor. No sé cómo son los talleres de los pintores ahora contemporáneos. Igual deben ser muy lindos. Entonces, dije toda esta introducción para decir, cuando me pongo a hacer fotos periodísticas, había leído que Cartier-Bresson no encuadraba las fotos en la ampliadora. Hasta ese momento, yo incluso manejé alguna máquina de esa. Estaba la Spigraphic, que era una máquina que sacaba una placa grande así. Entonces el fotógrafo, y yo en el estudio tengo unas lamparitas que explotaban, te quemaban la mano por unas lamparitas comunes, pero explotaban, que realmente había que tirar al suelo, que te quemaban con un trapo, y poner otra. Ese era el flash. Y entonces hacían así, y yo siempre hice el chiste que hacían así, pum, sacaban la foto y salía el muerto, el asesino, el velorio, el entierro, el policía investigando. En el mismo negativo así grande estaba todo. Entonces recuadraban los pedazos. Es una ironía, es decir, pero el reencuadre de la ampliadora es muy típico, porque uno saca la foto y de repente salió esa, no sé, la luz está acá o aquella cosa, entonces reencuadra el retrato. Y había leído que Cartier-Bresson no hacía eso, que reencuadraba en el visor, en el cut de la cámara, en el recuadro de la cámara. Y lo puse en práctica y realmente fue muy agradable hacerlo, de mucho aprendizaje, porque uno tiene que desarrollar la visión de verlas a ustedes dos en este caso, pero saber qué hay detrás, esa lámpara, cómo va a ser, tengo que hacer así para tapar la lámpara, así para incluirla. Y la otra cosa que Cartier-Bresson me enseñó, por eso digo que uno siempre tiene maestro, es que una frase que siempre me molestó muchísimo escuchar a otros tipos que enseñaban fotografía, agarrar la foto y poner la mano acá y decir, esto molesta. Yo le decía, mira, si esto molesta, te molesta, yo molesto. Es decir, no se puede sacar cosas porque molesta. En todo caso, si hay algo que te molesta, hay que incluirlo dentro de la foto. Porque si molesta, por algo es molesta. ¿Por qué no te puede? ¿Por qué algo te va a molestar? Todo el día nos pasan cosas que nos molestan. Entonces, si hubiese una foto de acá y hay algo allá atrás que molesta, Cartier-Bresson me enseñó que, ¿cómo incluyo eso que molesta pero está incluida la foto? Van a ver que nada está de más en la foto de Cartier-Bresson. En 1974 realiza una serie de retratos a artistas. En su libro, Gilberto Craniaski, galerista muy importante de Rosario, cuenta que te impulsó a hacer esta producción. ¿Es eso cierto? ¿Hay una anécdota que quieras compartir de este momento? Totalmente. Hicimos un arreglo. Me decía que fotografiamos a un artista y ese artista me daba en canje una obra. Muchas de ustedes ven colgada acá, tiene que ver con ese. Y sí tengo varias anécdotas con respecto a eso. Algunas me ponen arriba, otras me ponen abajo. Mucha gente se quejaba porque eso lo hacía Gilberto en las vidrieras de lo que era el Banco de Galicia en Sarmiento y Santa Fe, que se veía todo por fuera y pasaba mucha gente, y en cada lado de la puerta había un retrato. Y muchos se quejaban porque la gente hablaba más del retrato que de las obras. Y realmente los retratos, siempre el retrato tiene una cosa atractiva, y sobre todo si muestra cierta personalidad o cierta cosa. Lo otro que también lo cuento como anécdota es que, paradójicamente, los artistas más relevantes, más consagrados, como ustedes vieron allá hace un rato, Julio Banzo y demás, me dieron obras más importantes que los artistas jóvenes. Los artistas jóvenes me decían, esto vale $5.000. Y dije, ¿de dónde vale? Si tú vas a la esquina, mirá, si vos no vas, en aquel momento vos nombraste a Gilberto, siempre decía también más chiste yo, mirá, esto no vale nada, si vos vas de Gilberto, y Gilberto te da una tercera parte de lo que vos pedís, vale. Pero si no te da ni siquiera la tercera parte de lo que vos pedís, es porque no vale, ¿me entendés? No, Gilberto tengo un recuerdo muy romántico, también un tipo, bueno, yo creo que yo tengo un padre biológico, que es don Julio, que recuerdo y quiero muchísimo, y tengo diversos padres, es decir, como dije antes, que uno ha aprendido. Bueno, Gilberto es uno de ellos. Cuando Rubén Naranjo me da trabajo o me llama para hacer los libros de la Vigil, también es una persona que yo, más allá que hemos tenido discusiones y cuestiones, como toda persona, como en toda relación, yo respeto mucho por esa cuestión de él también, ¿viste? De llamarme, yo comienzo a comprarme una cámara fotográfica y no es un amigo que me llama para sacar fotos, en total, pobrecito, de pibe, darle tiro unos mangos. No, me pone a laburar en una cuestión que había que responder. Y siento que, bueno, en ese sentido también, siento que le respondí. Por eso, yo creo que si uno no le responde a alguien que te da un trabajo, no te llama nunca más, ¿no es cierto? Pero también lo reconozco
como gente, esto como hablé al principio de esto, que me ha dado posibilidades en la vida, ¿no? Y Gilberto fue uno de ellos. Gilberto un tipazo, un personajote, ¿viste? Su galería fue emblemática. Ir al mediodía a tomar café ahí era una cita obligada, época muy romántica, muy diferente a la que nos toca hoy. O como actúo hoy, qué sé yo me voy al campo y me quedo allá solo. Sí quisiera decir que esa serie de retratos, impulsado realmente por Gilberto, agradezco tanto que no me haya dicho pintar caballos, porque Gilberto todo el mundo decía, cuando veía que pintaba bien, decía, pintate caballo. También lo hice con un sentido de aprendizaje. Bueno, creo que lo dije antes, ¿no? Y era todo un desafío ir a fotografiar, y sobre todo, algo que tiene la fotografía al revés del video o el cine o la imagen en movimiento, que en un rectángulo, sea un rectángulo, un cuadrado, un rectángulo vertical, un rectángulo horizontal, hoy tiene que contar toda una historia. El principio, el desarrollo y el final. Es decir, hay que mostrar en una cuestión fija cómo es tal persona. Y era un desafío muy grande. Y me gustaba mucho, ¿no? ¿Y tenés idea cuántos retratos hiciste en ese momento, aproximadamente? No, porque después seguí retratando mucho tiempo, después también seguí haciendo muchos retratos. Ese que creo que está ahora en la Biblioteca Argentina de Angélica Gordillo lo hice mucho después. No sé cuántos, pero sería bueno contarlos. El diario La Capital hizo una muestra, hizo un catálogo, pero no creo que estén todos los retratos. Debe estar por acá. Pero no creo que estén todos los retratos. Se eligieron algunos. Sí, pero fueron varios. Algunos, incluso, recuerdo que me compré una cámara, la primera Nikon que tuve, y viajé a Buenos Aires y lo hablé o Gilberto había hablado, hablamos con Carlos Alonso, y tengo una foto de Alonso que me resulta interesante, que es él retratándose. Entonces está por 3 veces, está en el espejo, está en la realidad y está pintándose. Y realmente me gustó mucho ese trabajo, me gustó mucho. Bueno, te llevo un poquito a la figura de Isidoro Luliter, que bueno, en el 69 hace una muestra importante en el museo. Se incorpora una obra propiedad de él cuando ingresa toda la colección Luliter al museo, que es una obra tuya, que es un soporte de madera romboidal con planos pegados encima, como en relieve. Con un verde muy raro, el verde. Se llama relieve 6. Yo no lo puedo recordar. Posiblemente sí. Hay 2 obras. Vos sé que ustedes saben que realmente esta cuestión de no haber trabajado para la posteridad me trae algún tipo de inconveniente, porque había cosas en el estudio que quedaron en un galponcito que está al costado, están las herramientas, y se arruinaron. Y yo lamento mucho que estén tan arruinadas, porque reconstruirla no es lo mismo. Es decir, y podría haber sido uno que está en ese catálogo, precisamente esta muestra que estamos hablando ahora, que es unos circulitos, no sé por qué, cuando te preguntaste, yo no sé si no podía haber sido esta obra, con estos círculos. Pero es raro porque... ¿No se llama Relieve 7? Relieve 7 se llama, y la otra Relieve 6. Trabajaba con madera y algunas cosas que hacía relieve, con cierta geometría y con relieve. Estos son unos círculos que están hacia afuera. Había varias obras que se destruyeron. ¿Y recordás cuando Luliter te la adquiere, esas obras? Mira, tampoco recuerdo muy bien. Yo sé que alguna vez lo dije también, creo que Isidoro Luliter fue el último mecenas que hubo en la ciudad, ¿no? Y un mecenas muy particular, pero muy particular, porque el resto de los mecenas, no me van a salir los apellidos, famoso maderero, compraban obras que cotizasen inmediatamente. Yo creo que Isidoro, que tenía obras muy importantes, recuerdo el Lepar, recuerdo los Berni que tenía en su casa ahí, y él compraba obra sin ninguna certeza de qué podía pasar después. Y creo que eso es realmente ser un verdadero mecenas, ¿no? Porque si realmente cualquiera de nosotros, o todo el grupo, o cada uno, o uno, trascendía, él iba a tener sus primeros trabajos, ¿verdad? Ahora, también podía ser que no tuviesen ningún valor, qué sé yo, de hecho, no lo sé. Lo que sí sé, digo, lo recuerdo así, que todo eso también está unido a Grela. Grela era el asesor un poco de Luliter, tenía una gran relación con Isidoro Luliter, y creo que también esto es obra de Grela, de que Luliter nos ayudase a nosotros,
Es decir, yo no sé qué monto era, ¿me entendés? No sé cuánto era lo que... Pero de todas maneras había alguien que compraba obras de estos jóvenes que comenzaban a trabajar, ¿no? Porque comprar obra de firma es fácil, ¿no? En septiembre de 1984 hubo una muestra en el Museo Castañino que se llamó 1966-68 Arte de Vanguardia en Rosario, organizada por el Grupo APA, Artistas Plásticos Asociados, y curada por Guillermo Fantoni. De esa hiciste un registro fotográfico como una revisión y rescate de lo sucedido en esa época. ¿Qué recuerdo tenés de esta experiencia? Me parece que más que la muestra, que era una especie de revisión de lo que habíamos hecho, lo que había quedado, lo que se encontró, lo que cada uno tenía, es decir, me parece más interesante las reuniones que hubo. Yo no sé cuántos fueron, pero fueron reuniones donde hay una foto de eso, que se ve mucha gente en el Museo Castañino, en el centro, y donde participamos, diría que todos nosotros, o varios de nosotros. Se lo ve a Guillermo Fantoni, se ve a una chica que lamentablemente no está, Graciela Sacco, una artista tan importante como ella, qué pena. Y esas reuniones creo que fueron muy movilizantes porque estaba ligado a un momento realmente de mucha euforia, mucha euforia, que era la vuelta a la democracia, ¿no? Entonces, que en la vuelta a la democracia, esta gente, APA creo que era, Artistas Plásticos Asociados. Había un interés por lo que habíamos hecho antes de la dictadura, ¿no? Y realmente eran chicos jóvenes y mostraron mucho interés y creo que nosotros de alguna manera, o de alguna de otra, respondimos a eso. Yo no sé la muestra, sí, yo hice un registro y hay cosas de todos nosotros, había cosas, muchas de las cosas corpóreas que habíamos hecho, pero no, creo que Tucumán Arde no estaba, no sé si había algún registro por parte de Graciela Carnevale, no lo sé. Y hay cosas, bueno, sí, de Renzi, de casi todos. Y había, creo que también, no sé si no había como consigna o como hecho de poner alguna obra última en lo que estábamos trabajando. Porque me parece que en una de las fotos hay una cosa mía que también se arruinó después, que cuando yo empecé a trabajar en esto nuevamente, cuando volvió la democracia, un poco como reacción a mi propio trabajo, que era un trabajo que me mantuvo ocupado, como decía antes, de aprendizaje. Cuando la dictadura yo tenía la foto, yo tenía que hacer algo que bueno, como digo siempre, me llevase a aprender, para que ese trabajo también me distrajera, me hiciese de alguna manera bien, de no hacer una cosa mecánica. Y me pareció que en ese momento la foto publicitaria implicaba un saber o aprender un conocimiento de iluminación muy importante, porque no hablo de ahora con lo digital, donde todo se puede trucar, donde todo... Allá, en aquel momento había que resolver una cantidad de cuestiones lumínicas, incluso en placas de diapositivos gigantes, muy gruesa, y eso también me llevó a trabajar para aprender. Y el trabajo paralelo que hacía esta doble vida, Clark Kent y Superman, no, Clark Kent y Clark Kent 1 y Clark Kent 2, yo rompiese fotos. Las rayase, las con clavo, los negativos, es decir, una especie de reacción a esa cuestión tan impuesta en la fotografía, toda la fotografía del siglo XX, que era mejorarse a sí misma. La fotografía no podía tener una mota, no podía tener un pelo. Yo me he visto y estoy siempre lleno de cosas, como y me engraso. Pero la foto no tiene que tener un pelito, no tiene... ¿Y por qué no? ¿Por qué un negativo no puede estar sucio? ¿Por qué si yo soy un desprolijo? ¿Por qué estoy obligado a ser prolijo en la fotografía cuando en mi vida cotidiana soy un desprolijo? Entonces, bueno, me daba el gusto, así como no podía hacerlo con quien me pagaba un trabajo para que yo pudiera vivir, criar a mis hijos y demás, lo hacía con mi trabajo, rayar, romper. Bueno, lamentablemente ese trabajo creo que no quedó nada. Sí quedó algo que hice durante esos años, creo que es 84, que estuvo hace poquito en el museo, que son la serie Nunca Más, que también son pedazos de fotos rotas y pegadas sobre una madera. Muy poco, las copias son fotográficas, pero las copias rotas y pegadas sobre madera no es muy de nada. Bueno, hoy sí, hoy no podemos decir, hoy todo se hace de todo y se puede hacer todo, incluso la mistura entre distintas técnicas o distintas situaciones es cosa de todos los días, ¿no es cierto? Nadie se va a asustar por romper una foto. Todas esas fotos de esa época tienen, ya sea porque es blanco y negro, porque estén fotos rotas, o porque están las manos de mi padre, que es un hombre muy grande,
tienen cuestión de dramatismo, tienen un dramatismo. Incluso cuando elijo las madres de mi padre para ponerlas en esa foto, es porque, bueno, tienen alguna semejanza con las mías ahora, de cosas arrugadas, de cosas... eran, evidentemente, para mí era toda una cuestión, no sé, lo que me movilizaba a producir, había una cuestión dramática, había una cuestión de angustia, vamos a decir, ¿no es cierto? Y era forma de ¿cómo se dice cuando uno? De sublimarlo. Bueno, otra obra de ese tipo es Tres Rostros, del año 2000, que también pertenece a la colección. Es una fotografía en blanco y negro sobre papel emulsionado. ¿Cuál fue la búsqueda conceptual? ¿Tenía que ver con esto que estábamos conversando, de las obras a partir de la fotografía? ¿O ya saliste, ingresaste en otra búsqueda, digamos? Yo creo que esa serie de fotos, que son varias, incluso algunas no sé si una o dos están en el Museo Nacional, que es una especie de crucifixión así en 5 partes, con alambre de púa, y esta otra también creo que tiene unas cruces de alambre de púa. Creo que había una cuestión más que nada de experimental, digamos. Una era emulsionar los papeles, no comprar el papel que viene de fábrica, marca, llamarle como quiera la marca, sino agarrar papeles de dibujo, creo que eran papeles Fabriano o Adoche, no sé si existe esa marca o es la casa que lo vende. Pero me acuerdo que me suena eso en la cabeza, papeles muy, muy esponjosos, emulsionados, y que había que tener mucho cuidado después al lavar, porque la foto hay que lavarla durante tiempo para que no siga poniéndose amarilla, y a veces se me desarmaban, ¿no? En el agua, en la cubeta muy grande, se me desarmaba el papel porque había que hacerlo con mucho, mucho cuidado. Pero creo que me di el gusto, vamos a decir así, casi un juego, de hacer una cuestión con la fotografía y una relación con la pictórica, porque al emulsionarlo, lo hago con un pincel grueso, no hay cuidado, no hay... Incluso en algunas se nota el lápiz porque emulsiono solamente el pedazo, no tomo como un papel fotográfico, emulsiono todo el papel. Simplemente voy a copiar una cosa así en cruz, emulsiono así y así, ¿no? Emulsiono donde voy a copiar. Entonces, casi que había un placer pictórico en eso, ¿no? Más allá que usara la ampliadora, que usara el revelador o usara el cuarto oscuro. Y creo que otra cosa que usé mucho en mi trabajo, que siempre me obsesionó, esta cuestión de lo que el fotógrafo ve, pero no muestra a los demás, que es el negativo. Es decir, uno ve toda su obra, todo su trabajo lo ve en negativo. Incluso lo digital es aparte, ¿no? Hay que hablar a otro nivel. Pero con lo analógico, que yo me eduqué en lo analógico, la cultura del negativo, poder saber que el negativo estaba bien, interpretarlo al revés, digamos. Lo que es transparente va a ser negro y lo que es negro va a ser blanco. Y siempre quise que los demás, también cuando observaran un trabajo, en este caso mío, vieran cómo es un negativo. Y la prueba que tengo de eso es que hay un par de fotos, o varias, donde la foto en positivo no tiene la fuerza ni el valor que tiene la foto en negativo. Hay es la obra que está en el Instituto de Arte de Chicago, Retrato de Bárbara se llama. Yo cuando empecé a trabajar, los únicos modelos, cuando volví a trabajar después en el 80 y pico, los únicos modelos que tomé fueron mis 2 hijos, que eran muy chiquitos, y autorretratos míos. Y siempre con ningún, yo se lo aclaraba tanto a ellos como, bueno, lo decía por mí, ninguna búsqueda de sacarlos lindos, sacarlos fotitos lindas, usarlo como modelo, porque nunca me sirvió, no sé por qué lo elegí a ellos, el autorretrato sí tengo claro por qué, porque a mí me cuesta mucho hacerle actual al modelo algo que yo quiero. Me cuesta usar, nunca usé, excepto en mi trabajo rentado, un modelo para que haga determinada cosa. No me serviría una foto donde el modelo hace una situación de crispado, no sé, o se pone un turbante y un aro y es una gitana. No me sirve ese tipo de cosas. Sí me servía hacerme autorretratos, que casi siempre tiene una cuota de dramatismo, una bolsa de nylon en la cabeza. Acá están cruzados por alambre de púas. Creo que somos 3. Creo que estoy yo, mi hijo y mi hija ahí. Hay otra obra que tenemos tuya en la colección Castagnino Macro que se llama Cielito Argentino con Escombros 2, que es de 2002, donada en el 2003. ¿Cuál es el concepto de esa obra? Esas obras están hechas en plena crisis del 2001-2002, en plena crisis. Yo estuve invitado a exponer en el Museo Nacional y la muestra
empecé a trabajar y bueno, estoy diciendo la cocina, la trampa, ahí atrás. Me pareció que una manera de trabajar lo que nos estaba ocurriendo, era tomar volviendo a la fotografía, ya sí fotografía digital. La fotografía digital para mí siempre la trabajé de otra manera, tiene otras connotaciones. Resulta fácil hacerla si uno trabaja bien, o todo lo bien que puede, no digo que trabaje bien, todo lo bien que puede, las herramientas digitales, se logran cuestiones de lo que en pintura se llama trompe-l'œil, de engañar el ojo al otro, ¿no? Es decir, entonces uno puede hacer que algo vuele y uno creer que eso está volando, ¿no? Siempre me llamaron los cielos, yo estoy mucho ahí en Timbúes, y esos cielos cuando después se pone el sol a la tarde, o esas puestas de sol, o esas nubes, no sé cómo se llaman, como un nimbo, o cómo se llamen, y me pareció que esos cielos tan lindos, tan agradables, esos cielitos argentinos, que hay una relación con la música, con un baile folclórico, ¿no? Los cielitos, esos cielitos estaban manchados, estaban ensuciados, estaban rotos, es decir, con cosas, y bueno, me pareció que lo que eché mano fueron alambres de púa, piedras, y creo que la serie, no sé si no se llamó Cielito Argentino Cayó Piedra Sin Llover, una cosa así, ¿no? Que era estoy diciendo algo que casi nunca digo, porque casi es minimizarlo, yo no sé, o reducirlo a lo que generó eso. Ahora, ¿qué genera eso en los demás? No lo sé. ¿Qué genera eso en los demás? No lo sé, o sí, alguien me dijo algo. Pero digo, la génesis está muy anclado los años que lo hice. Está muy anclado a la crisis del 2001-2002, ¿viste? Vos sos un artista muy comprometido con los derechos humanos. Hay dos obras importantes, Evidencias, en el Museo de la Memoria acá en Rosario, y Paisajes de la Memoria, en el Parque de la Memoria en Buenos Aires. ¿Querés comentarnos algo sobre esos procesos? El Parque de la Memoria me voy a volver a emocionar porque creo que es la devolución que uno tiene con respecto a lo que hace, más allá de alguna vez una cuestión económica. Creo que lo que ocurre con determinadas personas, muy bien circunstancialmente con determinadas personas, es realmente lo que uno puede recibir con este trabajo, ¿no? Quizás sea, bueno, esta charla que estoy teniendo con ustedes acá, es decir, anécdotas que me han pasado con gente que ha visto la obra y ha dicho tal cosa. Yo hice unos grandes paisajes, por eso digo que la fotografía digital la trabajé totalmente diferente a la fotografía analógica. Había paisajes que tenían 6 metros de largo, todo lo bello que pude hacerlo, todo lo bello, ahí donde estoy en Timbúes, todo lo bello, los bosques, todo lo bello que pude hacerlo, voy a la escuela inglesa, muy de Turner, y había una silla muy descolocada, porque también es una obsesión que siempre tuve en este trabajo. ¿Por qué nosotros trabajamos componiendo cuando continuamente vivimos una sociedad descompuesta, ¿no? ¿Cuál es lo que buscamos? ¿Qué necesitamos que dentro de un largo por alto eso esté bien compuesto, cuando fuera de ese rectángulo cuadrado todo es un desastre, ¿no? Y me obsesiona, no lo logré, creo que no lo he logrado, descomponer la obra, ¿no? Descomponer y que se note que está descompuesta, porque descomponer es simplemente tirar todo para arriba. Pero, ¿cómo puede uno hacer una obra descompuesta que eso tenga una tensión que atraiga al otro, ¿no? En esas obras, que eran grandes paisajes, había casi desapercibida una silla, que era la misma silla del ciclo de arte experimental, pero esta vez pintada de negra. Y no ya un conjunto, donde era ¿cómo se dice?, lo social, donde se sentaba mucha gente, como una platea de cualquier lugar de espectáculo, sino una silla sola, una silla individual, ¿no? Y bueno, yo tengo mi génesis de eso, de por qué esa silla sola, y por supuesto que mucha gente leyó, que yo creo que la curadora la leía como la ausencia, como alguien que no estaba, que alguien se había ido, pero dando charlas, por eso lo cuento, porque me voy a emocionar, con Vera Arach, que era una madre desaparece, la hija muerta en el Colegio Nacional, 16 años creo que tenía, 16 o 18, dando charlas con ella ahí, con chicos de escuela y demás, ella siempre decía lo mismo, que ella sentía mirando esa foto que en un momento dado iba a entrar la hija y se iba a sentar en la silla, ¿no? Quiero decir que esa otra mirada complementa muchísimo, porque a mí nunca se me ocurrió eso por la cabeza. El desaparecido está desaparecido y a lo sumo se podrá encontrar en una tumba, un fosa común, sus restos y demás, pero ella no, sentía que había una cosa viva, ¿no? Una cosa que iba a entrar.
Y no lo decía nada menos que Vera Arach, ¿no? Bueno, creo que para mí han sido muestras muy, muy fuertes, como la que otra que nombraste, en la obra que a mí me gusta más, que se llama Rompecabezas, que no tiene traducción a ningún otro idioma, porque creo que en inglés o cosa es puzzle, ¿no? Me gusta Rompecabezas porque realmente se rompieron muchas cabezas. Y sí, de esa obra siempre digo algo que también contradice la forma de trabajar en arte. Esa obra no tiene metáfora, esa obra no tiene polisemia, esa obra, es más, lo dije hace poco, si alguien entra y dice qué tremendo que hayan agarrado a los chicos y quedarse con pibe o matarlos, y otro diga, y estos reverendos no sé qué se merecían esto, eso no es polisemia, eso es ideología. Eso no implica una polisemia, eso no implica una lectura diferente de la obra, eso implica que uno tenga una ideología y otro otra, y bueno, yo sé de qué lado me ubico. Esa obra partía de un tema, que son las abuelas y los niños recuperados, o por recuperar, y estaba todo dicho, todo dicho, no había forma, no hay digamos, ojalá nadie, por supuesto, figura mi firma, volvemos a la cuestión del prestigio a través del arte, es decir, no se puede negar, es difícil correrse de ahí o que te corran, pero esa obra yo quiero que sea solamente el trabajo de las abuelas, por eso es una cosa de juguete, un rompecabezas, que la ficha todos los años que recuperan un nieto pasa a la otra cosa, y no se puede leer como otra cosa, como una barbarie, no hay posibilidad que alguien vea eso de otra manera que no sea una cosa bárbara, porque hasta cuando estaba armando, vuelvo a decir las cosas que no ocurren, las devoluciones que no ocurren, lo recuerdo como así, como un martillo, que los albañiles que estaban se asomaban por la ventanita, porque es el paticito interno del museo, se asomaban y decían, pues estos pibes no hicieron nada. Y realmente esos pibes no hicieron nada. Es decir, esos pibes no hicieron nada, son todas criaturas. Hoy, cuando surge alguno recuperado, sí, es un hombre, una mujer, son gente grande ya, uno sigue hablando de niños, pero me preocupaba mucho que no quería estar por delante del trabajo de las abuelas. No quería decir que la gente entra, y más, los materiales son muy nobles, son plásticos, yo podría decir, no sé, acero inoxidable. No, un trabajo muy noble porque no tengo ningún interés que alguien diga, ¡ay, qué obra! O que aplauda. Es decir, en todo caso, que se movilice, que se preocupe, que se entere, porque más muchos chicos chiquitos que no vivieron eso y que se enteren que eso ocurrió, que eso sigue ocurriendo, porque esta pared es totalmente ilusorio pensar que todas estas fichas, esta pared va a estar vacía y esta no. Incluso en el segundo año que cambiamos fichas, hice un cambio fundamental porque entendí algo que también tenía que ver con el trabajo de abuela, que yo había dejado para siempre de este lado 5 o 6 fichas que están en negro, donde son los chicos muertos, asesinados concretamente. Y no, los chicos asesinados también se sabe dónde están, también hay que encontrar los cuerpos. Lo mismo que cuando aparece un embarazo, una mujer embarazada muerta, ese chico buscado que era por nacer en tal mes, calculando los meses de embarazo, ese chico también aparece, por más que sea nonato, se dice, que no haya nacido, ¿no? Que no haya nacido. Es decir, también se sabe que esa mujer embarazada que tenía ese chico fue recuperada. Entonces, todas esas fichas que antes no iban a pasar, sí pasan a este lado porque, aunque no sea recuperar con vida, también es una forma de recuperar una memoria, ¿no? Y ese me parece el homenaje que se merecen las abuelas y que la obra no tiene que estar por encima del trabajo de ellos. Lo importante es el trabajo de ellos, que parezcan los nietos. ¿Y cómo viviste todos los premios que recibiste a la trayectoria? Para mí ha sido muy importante, ahora que soy un hombre ya muy grande, hacer cosas y que esas cosas generen otras. Si esas cosas no generan, y bueno, porque no tienen suficiente valor o por qué sé yo, pero no el autobombo, no la autopromoción. Es decir, las obras son cosas que uno larga al mundo y de repente se topan con otras cosas o con quien la ve, quien la mira. Yo en ese sentido, como dije antes, tengo que ser agradecido, sin haber trabajado tanto en la producción como en la difusión. Es decir, no me fue mal. Yo en ese sentido soy un agradecido. Y más de una vez cuando me han llamado porque me van a dar algún premio de esto, pensé que era una broma para algún programa de televisión, porque me agarraban de sorpresa y no
bueno, el hecho de no mandar la obra, no saber qué, no saber que te van a nombrar, que un jurado o alguien te va a elegir para darte eso. Y en general los 4, 5, 3, no sé cuántos son de cierta importancia, por lo menos para mí. Es decir, me han servido para eso, para decir, bueno, tan mal no ando, tan equivocado, tan fuera de rumbo no ando. Por supuesto que después está el Premio Nacional a Trayectoria, que incluso tiene una cuestión económica y eso, que realmente esa, creo que después de eso no... Bueno, sí me emocionó mucho, ya a otro nivel, a un nivel diferente, que tampoco lo podía creer, porque ahí sí hay casi una contradicción. Después esto déjenlo si quieren, si no borren, ¿no? Porque es... no tan privado, lo sabe todo el mundo, pero raya con una cuestión que es casi para discutirla. No sé, este tipo, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué le dieron esto? Es decir, cuando me dan el honoris causa, yo nunca participé en la actividad académica. Como dije antes, no estudié. Y hay una paradoja en mi vida muy importante. Como di clases como idóneo en la escuela de fotografía, yo siempre aporté la caja de autónomo. Y el abogado que me jubila dice, no, pero vos aportaste la caja de la provincia, qué sé yo, y te vas a estar mejor, porque sé yo, porque sé cuánto, por IAPO, por esto, por lo otro. Y me jubiló como profesor. Pero fue muy emotivo, fue muy, muy, muy emotivo el doctorado, porque llovía torrencial. Digo, voy a estar yo solo con el tipo que me da el diplomito, y hubo mucha gente, mucha gente. Y fue muy, muy, muy emotivo eso, realmente. Y tenía que dar una clase magistral, y eso sí que era un compromiso, como se dan cuenta, yo no puedo dar una clase magistral, entonces hice una especie de stand-up ahí, hablando un poco de lo que había hecho. Vas a hacer una exposición importante en el Museo Castellino que estamos esperando. Bueno, lo importante corre por cuenta de ustedes. Es decir, voy a hacer una exposición. Estoy trabajando mucho. Es muy, casi te diría minimalista. Casi un poco apoyado por la gente, por ustedes, por la gente del museo y todo. Es casi como darme un gusto, ¿no? Porque haber hecho una muestra retrospectiva, de alguna manera es fácil, y es fácil llenarla, porque junta un montón de cosas, pide prestado, qué sé yo, y junta. Acá me propongo hacer algo que tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Porque el título tentativo de la muestra es Volver a los 17. Casi, bueno, el tema de la canción de Violeta Parra y Volver a mis 17, pues yo pienso entre los 15 que empecé la Grela, 19 que más o menos ya estaba exponiendo en esta muestra en Buenos Aires o acá, tomo el medio y da 17, ¿no? Es decir, y justo la nombre de la canción. Y es un poco eso, es decir, ¿cómo me pasó lo mismo cuando hice el trabajo de Tucumán de los 50 años? ¿Cómo ve un hombre, una persona grande en aquel momento, 70 años, la visión de un chico de entre 15 y 20 años? Y con la muestra, que esto fue en pandemia, estando solo acá, encerrado, que no podía salir, que es muy difícil trabajar, es decir, trabajé con los paisajes del encierro, que son esos adoquines que están haciendo de cantero de las plantas allá en el jardín, y empecé a trabajar con esto porque encontré en el estudio una serie de cartulinas que eran pruebas de impresión para limpiar la máquina, para nivelar los rodillos de la máquina, de los mojadores y demás, que son cartulinas entintadas, cartulinas muy económicas, cartulinas de envase eso donde viene el mate cocido, donde viene el té, es decir, cartulina muy poco, ¿cómo se diría? Hay un nombre especial para eso, muy poco noble, cartulina muy poco noble, con error de impresión, porque no son pareja. Y empecé acá jugando, trabajando, por estar solo acá, solo, como Silvina, encerrado, acá trabajando. Y empecé a hacer una serie de ejercicios que me entusiasmó mucho, ¿no? Y ahí nació esa cuestión de ver cómo podía yo hacer hoy, a los 75 años, reeditar esa experiencia con algún anclaje a lo actual, digamos, con algún anclaje a lo que nos ocurre hoy. Es decir, yo muchas de las cosas que hago se resignifican por una cuestión así política, pero bueno, que eso corre por cuenta de los curadores, de los que mira, es decir, a lo mejor tiene que ver con una serie de cosas que hice, pero bueno, es un estigma que veremos cómo se ve esto, que es más lúdico, ¿no? Norberto Puzzolo es un artista que se empeña en develar un mundo a través del ojo de su lente, con un catálogo lleno de testimonios,
nos interpela, nos invita a recuperar memoria, a repensarnos como sociedad. Queremos agradecerle enormemente este gesto de poder haber realizado Trayectorias hoy y de que nos hayas abierto tu casa y un poco tu intimidad y todo ese proceso enorme y bello que tenés del equipo del Museo Castañino Más Macro. Te agradecemos muchísimo y bueno, esperamos pronto tener esta 13ª edición de Trayectorias para que todo el público la pueda disfrutar. Bueno, no sé si tengo que cerrar yo, pero soy yo el que le agradezco a usted que se han tomado el trabajo de venir, de hacer toda esta charla, de recordarme cosas, de refrescarme o ayudarme a recordar cuestiones y cosas que ocurrieron durante mi vida, ¿no? Así que, por otro lado, les quiero agradecer también porque todo este tipo de charlas son muy movilizantes y seguramente uno después se queda pensando y sirven para trabajar o para hacer, o para, pucha, y tal día dije tal cosa, ¿por qué no lo retomo? Así que muchas gracias a ustedes.